Buenos días, compañeros. Hoy hablaremos sobre la teoría de las obligaciones jurídicas. Para empezar, veamos qué es un hecho y un acto jurídico. Un acto jurídico es una manifestación de voluntad para crear, modificar, transferir o extinguir un derecho, con un resultado favorable para quien promueve la acción. Y por otro lado, un hecho jurídico es cualquier acto que tenga una consecuencia legal. Ahora hablemos de las obligaciones jurídicas. Esta se refiere a un vínculo jurídico en virtud el cual un sujeto se encuentra obligado con otro a realizar una determinada prestación. Para los romanos, la obligación consistía en un vínculo jurídico por el que estaba constreñido necesariamente a realizar una determinada prestación. Existen tres elementos de la obligación jurídica, las cuales son el sujeto, el objeto y la relación jurídica. Los sujetos son el acreedor y el deudor. El acreedor es el sujeto activo de la obligación jurídica que es titular de un derecho subjetivo, comúnmente llamado derecho personal o derecho de crédito, y el deudor es el sujeto pasivo de dicha relación que tiene a su cargo un deber jurídico denominado deuda. El objeto, el cual es una conducta que el deudor queda constreñido a realizar y que puede consistir en dar, hacer o un no hacer. Y la relación jurídica, el cual es un vínculo reconocido y disciplinado por el derecho objetivo y por lo que se refiere a la relación jurídica de la obligación o derecho personal. Es creado por el derecho objetivo, el cual faculta al acreedor a exigir una conducta del deudor y asegura su cumplimiento con la posibilidad de obtener compulsivamente su acatamiento. Por otro lado, existen las fuentes de las obligaciones. Estos son aquellos hechos jurídicos que dan origen a la obligación, es decir, los hechos jurídicos mediante los cuales dos personas se encuentran en una situación de deudor y acreedor uno del otro. Solo pueden quedar obligados cuando ocurren los supuestos de hechos previstos en la ley, y son estos mismos ordenamientos jurídicos los que indican cuáles serán las fuentes de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones son las siguientes. El artículo 1792 del Código Civil Federal nos habla del contrato, el cual es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Un ejemplo de ello es el contrato que se realiza cuando adquirimos algún servicio como una graduación, en la cual se debe firmar un contrato con las obligaciones estipuladas. El artículo 1860 nos habla de la declaración unilateral de voluntad. El hecho de ofrecer al público objetos en determinado precio obliga al dueño a sostener su ofrecimiento, como por ejemplo cuando se nos ofrece un producto en determinadas condiciones, así tal cual no lo describen no lo deben entregar. Lo mismo pasa con los paquetes de viajes ofrecidos en Internet, así tal cual nos lo describen, así debemos adquirirlo. El artículo 1882 nos habla del enriquecimiento ilegítimo, el cual sin causa se enriquece en detrimento de otro, está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido, como por ejemplo cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho a exigir y por ello ha sido indebidamente pagada, se tiene obligación de restituirla. Si lo indebido consiste en una prestación cumplida, cuando el que la recibe procede de mala fe, debe pagar el precio corriente de esta prestación. Si procede de buena fe, solo debe pagar lo equivalente al enriquecimiento recibido. El artículo 1896 nos habla de la gestión de negocios. El que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asunto de otro, debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. Por ejemplo, cuando el dueño de la agencia de viajes se ausenta y los trabajadores, sin alguna instrucción, ya saben lo que deben hacer. El artículo 1910 nos habla de las obligaciones que nacen en los actos ilícitos. El que obrando ilícitamente o contra de las buenas costumbres cause daño a otro está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima, como por ejemplo cuando en un viaje nos ofrecen un paseo en cuatrimoto y cuando se llega al lugar las cuatrimotos no sirven. La agencia está obligada a reponer ese viaje con alguna otra actividad.
El artículo 1935 nos habla del riesgo profesional. Los patrones son responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores sufridas con motivo de el ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. Por lo tanto, los patrones deben pagar la indemnización correspondiente, como por ejemplo cuando un trabajador da su comprobante de que tiene COVID-19, la empresa está obligada a darle 15 días de incapacidad para evitar los contagios. Ahora preguntémonos, ¿qué es un contrato? Un contrato es el acuerdo de voluntades que se dan entre una o más personas, con la finalidad de crear y transmitir derechos u obligaciones. Generalmente se elaboran por escrito y estos contratos deben ir firmados por las partes que celebren este acto jurídico. Para la existencia del contrato, nuestro artículo 1794 nos dice que se requiere de consentimiento y el objeto que pueda ser materia de contrato. El contrato puede ser invalidado según nuestro artículo 1795 por incapacidad legal de las partes o una de ellas, por vicios de consentimiento, porque su objetivo o su motivo sea ilícito o porque el consentimiento no se haya manifestado de la forma correcta. Ahora, se estarán preguntando, ¿no es lo mismo que un convenio? Pues no. Un convenio, según el Código Civil de la Ciudad de México, en el artículo 1792, nos dice que un convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir o extinguir obligaciones. Cabe mencionar que aquellos convenios que se producen o se transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Hablemos de los contratos civiles. El Código Civil Federal nos dice que los contratos civiles se dividen en unilaterales, que son los contratos en los cuales una sola de las partes se obliga hacia otra sin que ésta se quede obligada, por ejemplo, un contrato de donación. Los bilaterales, que son contratos en los cuales las partes contratantes se obligan recíprocamente, por ejemplo, el contrato de permuta. Tenemos los contratos onerosos. En estos contratos, las partes estipulan provechos y gravamente recíprocos, por ejemplo, el contrato de arrendamiento. Y por último tenemos los gratuitos. En este tipo de contratos, el provecho es solamente de una de las partes, por ejemplo, el contrato de comodato. Ahora, existe la transmisión de las obligaciones. Esta se efectúa a través de tres medios. La cesión de derechos en el artículo 2029 es el cual un acreedor transmite voluntariamente sus derechos a un tercero. La cesión de deudas en el artículo 2051 es un contrato que celebran el deudor y el asuntor, en el cual él acepta hacerse cargo de la obligación del primero y cuyo contrato es admitido por el acreedor. Y la subrogación en el artículo 2058. Existe la subrogación personal y la subrogación real. La personal es la transmisión de las obligaciones por un cambio de acreedor y la real es la sustitución jurídica de un bien por otro en el patrimonio de una misma persona. Por último, y algo muy importante de mencionar, es que las obligaciones se pueden extinguir, pero ¿cómo? A continuación les mencionaré las formas en las que se pueden extinguir las obligaciones. Con la extinción de las obligaciones, lo que se busca es romper el vínculo existente. Ahora, ¿qué formas de extinción de las obligaciones existen y en qué consisten? Pues bueno, a continuación vemos el pago. Es la entrega de la cosa o cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiere prometido. Como por ejemplo, Pedro quiso comprar una caminadora, la cual tenía un costo de 15,000 pesos, así que dio esa cantidad y a él le entregaron su caminadora. Tenemos la dación de pago, cuando el acreedor recibe una cosa distinta al lugar de la debida. Por ejemplo, Luis firmó un contrato de compraventa de un terreno y se obligó a pagar 200,000 pesos. No pudo pagar y le ofreció al vendedor una camioneta, y el vendedor aceptó. Tenemos la remisión de la deuda. El acreedor concede a su deudor una reducción total o parcial de lo que le debe. Aquí tenemos el ejemplo. Luis solicitó un préstamo a Pedro por 5,000 firmando un pagaré. No obstante, Pedro le regresa a él el pagaré a Luis y con ello le perdona la deuda. Tenemos la novación. Es contrato por el cual las partes
interesadas en un contrato anterior alteran este sustancialmente, sustituyendo una obligación nueva a la antigua que queda extinguida. Por ejemplo, Paco decide ampliar la hipoteca negociando con el banco las nuevas condiciones. Tenemos la compensación. Dos personas reúnen la calidad de deudor y acreedor recíprocos y por su propio derecho. El ejemplo es, Sandra debe pagar 1,000 pesos a Juan. Este también tiene una deuda con ella, pero por un monto menor, que es de 500 pesos. En este caso, Sandra le podría pagar 500 y la obligación estaría saldada para ambas partes. Tenemos la prescripción, que consiste en que se extingue una obligación como consecuencia del no ejercicio del derecho por el acreedor dentro del tiempo correspondiente. Por ejemplo, existe una obligación cuyo plazo de prescripción es de 2 años. Si ya han transcurrido 20 meses sin que el acreedor haya intentado su cobro, faltarían 4 meses para que opere la prescripción. Si en ese momento ese acreedor interpone una demanda, se interrumpe el plazo y aquellos 20 meses se tienen como si nunca hubieran corrido. Quedan inutilizados. Ahora, para finalizar, me gustaría mencionar que las obligaciones jurídicas son un tema muy importante que todos debemos conocer. Las obligaciones se utilizan muy a menudo, aunque no siempre con el mismo sentido. No olvidemos que una obligación jurídica se refiere a un vínculo jurídico en virtud del cual un sujeto se encuentra obligado con otro a realizar una determinada prestación. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.